¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Espero que estés muy bien. Te saluda el profesor Fernando Johnston y te doy la bienvenida a este video en el cual, si tú estás interesada o interesado en hacer trámites a alguna licenciatura que oferta la UDG, en este video te voy a apoyar con un tema que suele aparecer en la parte de lectura. Y para ser más exactos, vamos a revisar el tema que lleva como nombre lecturas dobles. Y a su vez va a ser muy común que al momento de tu examen te encuentres con algo que se llama lectura A y algo que se llama lectura B. La observación que te hago es que primero leas la lectura A. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar con lecturas que solamente hacen referencias a la lectura A, como el caso de la pregunta número 1 y la pregunta número 2. Si te fijas, la pregunta 3 en cambio nos dice de acuerdo con la lectura B. Por tanto, insisto, leemos primero la lectura A, respondemos las preguntas que hacen referencia a la lectura A, y una vez que terminemos pasamos a leer la lectura B y a su vez respondemos las preguntas que hagan alusión solamente a la lectura B. Y por último, como el caso de la pregunta 5, te sugiero que estos reactivos lo respondas hasta el final. ¿Por qué? Porque la pregunta 5 nos dice, de ambas lecturas se puede inferir que las redes de carretera son, y como hace alusión a ambas lecturas, insisto, por eso te sugiero que esta pregunta la contestemos hasta el final. ¿Sale? Dicho esto, vamos entonces a leer solamente la lectura A y vamos a responder únicamente las preguntas que hagan alusión a la lectura A. Por tanto, el preámbulo nos dice que la lectura A trata sobre los caminos de Roma, mientras que la lectura B trata sobre la carretera transoceánica. Los caminos que se construyeron durante el Imperio Romano formaron una red unificada de buenas carreteras que abarcan 80.000 kilómetros. La Vía Apia, la reina de las carreteras romanas. La red era general y abierta, pero no así para sus servicios oficiales. Sistemas estatales de relevos, nada baratos, permitían viajes muy rápidos. La rapidez y la información fueron siempre valiosa mercancía política. Una jornada media a pie, usual para las tropas, salvaba de 25 a 30 kilómetros. Las vías romanas eran el cauce de la historia misma. Todos los caminos nacen en Roma, donde César Augusto colocó el Miliarum Areum, un monumento de bronce. Se consideraba que todos los caminos comenzaban en este monumento y todas las distancias del Imperio Romano se medían con relación a este punto. Todos los caminos conducen a Roma. Llamado también kilómetro cero, la red enorme radial, el poder siempre quiere ser central, se basaba en la treintena de grandes vías militares. Solo la revolución industrial superó este sistema, aunque siguió a menudo su mismo trazado. Es inevitable admirarlo. Dicho esto, entonces vamos a pasar a responder primero la pregunta número 1, ya que hace referencia solamente a la lectura A. Y el reactivo dice, en la lectura A se infiere que la Vía Apia es la reina de las carreteras romanas. Antes de responder este reactivo te voy a marcar aquí la palabra infiere. ¿Por qué? Porque la prueba de actitud académica, o lo que es lo mismo, la PA, a estas preguntas les llama inferencias, y una inferencia se refiere a una conclusión o a una deducción. Por tanto, la pregunta nos dice que en la lectura A se concluye que la Vía Apia es la reina de las carreteras romanas, y nos ofrece la opción A porque es la más antigua del mundo, opción B por haber contribuido al poder de los romanos, opción C porque preparó el camino a la revolución industrial, opción D porque sirvió a la propaganda militar. Y vamos a dejar como respuesta correcta la opción B, en la cual decimos que se puede concluir que la Vía Apia es la reina de las carreteras por haber contribuido al poder de los romanos. ¿Y cómo justificamos este reactivo? Lo hacemos yéndonos hasta el tercer párrafo de esta lectura, en la cual, como recuerdas, nos dice que las vías romanas eran el cauce de la historia misma. Todos los caminos nacieron en Roma, donde César Augusto colocó el Miliarum Areum, un monumento de bronce. Se le considera que todos los caminos comenzaban en este monumento y todas las distancias del Imperio Romano se medían con relación a este punto. Después continúa, todos los caminos conducen a Roma. Llamado también kilómetro cero, la enorme red radial, el poder siempre quiere ser central, se basaba en la treintena de grandes vías militares. ¿Sale? Aquí justificamos el por qué dejamos la opción B como respuesta correcta, pero no podemos concluir que la reina de las carreteras es la opción A porque es la más antigua del mundo. Esto nunca se mencionó. ¿Sale? Y recuerda que la pregunta nos dice, en la lectura A se concluye, mas no podemos concluir porque, insisto, esta información nunca se dijo. ¿Sale? Y de igual forma no podemos concluir que la Vía Apia es la reina de las carreteras romanas porque preparó el camino a la revolución industrial. De hecho, este inciso saca de contexto lo que acabamos de leer al final de este texto. ¿Por qué? Porque menciona algo acerca de la revolución industrial, pero de esta forma, y menciona, solo la revolución industrial superó este sistema, aunque siguió a menudo su mismo trazado. Es inevitable admirarlo. ¿Sale? E insisto, no podemos concluir que la Vía Apia es la reina de las carreteras romanas porque preparó el camino a la revolución industrial. Ni mucho menos podemos concluir, según la opción D, que la Vía Apia es la reina de las carreteras romanas porque sirvió a la propaganda militar.
El siguiente reactivo nos dice en cambio que en la lectura A, el kilómetro cero representa él y nos ofrece si representa el poder de César Augusto. La opción B es el kilómetro cero representa el dominio romano. La opción C si representa el origen de la revolución. O la opción D si representa el cruce de dos caminos. Y vamos a dejar como respuesta la opción B, en donde decimos que el kilómetro cero representa el dominio romano. ¿Y cómo justificamos este reactivo? Lo hacemos exactamente igual que como lo hicimos con la pregunta anterior, ya que ambas respuestas comparten el mismo contexto de lectura, ¿sale? Y es por eso que no podemos decir que el kilómetro cero representa el poder de César Augusto. ¿Por qué? Porque el contexto o las primeras líneas de este párrafo número 3 simplemente mencionan las vías romanas eran el cauce de la historia misma. Todos los caminos nacen en Roma, donde César Augusto colocó el Millennium Areum, un monumento de bronce. ¿Sale? Simplemente estos párrafos nos dicen que César Augusto colocó un monumento de bronce, pero no podemos deducir, insisto, que el kilómetro cero representa el poder de César Augusto, ¿sale? Ni tampoco podemos decir que el kilómetro cero representa el origen de la revolución, esto nunca se mencionó. Ni mucho menos decir que el kilómetro cero representa el cruce de dos caminos, ya que tampoco esta información se mencionó en la lectura que acabamos de leer. Dicho esto, y debido a que las preguntas 3 y 4 se basan únicamente en la lectura B, vamos a dar lectura entonces ahora a la lectura B para responder estas preguntas 3 y 4. Y si recuerdas el preámbulo nos dice que la lectura B en cambio habla sobre la carretera transoceánica. Y la lectura nos menciona que me gustan los lugares que se recorren por camino de tierra, como el trayecto que cruza desde los Andes peruanos hasta el verdor de la selva amazónica brasileña. Pronto la realidad de este ambiente libre podría cambiar. La construcción de la carretera transoceánica, la unificación del Pacífico con el Atlántico podría ser para los países sudamericanos el gran proyecto del siglo XXI. Según auspician sus respectivos gobiernos, tanto Perú como Brasil han iniciado su desarrollo. El gobierno de Brasil ofreció al de Perú financiar el costo de la vía. El acceso al Pacífico para los brasileños les permitirá la exportación de sus productos a Asia. El mayor problema que confrontan los patrocinadores de la transoceánica es el desequilibrio que provocaría al medio ambiente. Las carreteras desde luego alertan todo, cambian los patrones de los asentamientos humanos, aceleran la destrucción del hábitat natural, propagan enfermedades, preparan el terreno para el choque de civilizaciones. Hasta el momento los grupos de ambientalistas confrontan a los inversionistas y políticos para que se garantice la protección de los recursos naturales en una de las zonas que cuentan con la mayor biodiversidad sobre la Tierra. Y dicho esto, vamos a pasar a responder entonces las preguntas 3 y 4, ya que estos reactivos hacen mención o alusión únicamente a la lectura B. Por tanto, la pregunta 3 nos dice que, de acuerdo con la lectura B, se infiere que la construcción de la carretera transoceánica será, y de igual forma, si te fijas, es una pregunta de inferencias. Y recuerda que una inferencia se refiere a una conclusión. Por tanto, la pregunta 3 nos dice, de acuerdo con la lectura, se concluye que la construcción de la carretera transoceánica será, y dejamos como respuesta la opción D, en la cual decimos que será la fuente de grandes cambios para el Perú y el Brasil. ¿Y cómo justificamos este reactivo? Lo justificamos cuando menciona el texto, a partir del segundo párrafo, la construcción de la carretera transoceánica, la unificación del Pacífico con el Atlántico, podría ser para los países sudamericanos el gran proyecto del siglo XXI. Ok, dice, según auspician los respectivos gobiernos, y aquí está la información o cómo justificamos este reactivo, ya que menciona que tanto Perú como Brasil han iniciado su desarrollo. El gobierno de Brasil le ofreció al de Perú financiar el costo de la vía, y aquí vamos a concluir esta justificación, en donde menciona que el acceso al Pacífico para los brasileños les permitirá la exportación de sus productos a Asia. ¿De acuerdo? Y es por ello que dejamos que la respuesta correcta es la opción D, pero no podemos concluir, según la opción A, que la construcción de la carretera transoceánica será un proyecto extraordinario para la zona amazónica, sino que más bien la va a perjudicar. Esto lo mencionan al final del texto. Y de igual forma no podemos concluir que la construcción de la carretera transoceánica, según la opción B, será la solución de los problemas sociales del Perú. Descartamos esta opción porque ni siquiera menciona algo acerca de un problema social o problemas sociales acerca de este país. Y a su vez tampoco podemos concluir que la construcción de la carretera transoceánica será lo que permitiría mejorar la agricultura, ya que de igual forma esta información nunca se mencionó en el párrafo que acabamos de leer. La siguiente pregunta número 4 nos dice en cambio que de acuerdo a lo expuesto en la lectura B, se puede afirmar que la construcción de carreteras, y antes de pasar a responder este reactivo, te menciono que estas preguntas se les llama preguntas explícitas. ¿Por qué? Porque explícitamente
la opción que yo elija como respuesta va a aparecer entre líneas en la lectura B, ¿sale? Entonces, otra vez nos dice que de acuerdo con lo expuesto en la lectura B, ¿sale? Fíjate, aquí te menciona, de acuerdo con lo expuesto, se puede afirmar que la construcción de carreteras, y cómo justificamos este reactivo, lo hacemos de igual forma con el contexto de lectura que nos sirvió para la respuesta anterior. Y de igual forma te voy a leer este párrafo, pero te voy a marcar ciertas palabras que tienen que ver con la opción que elegimos como respuesta correcta, ¿sale? Nos dice, la construcción de la carretera transoceánica, la unificación del Pacífico con el Atlántico podría ser para los países sudamericanos el gran proyecto del siglo XXI, según lo auspician sus respectivos gobiernos. Recuerda que el gobierno, cuando interviene para alguna obra pública, es el gobierno quien financia económicamente esa infraestructura, ¿sale? De igual forma nos dice que tanto Perú como Brasil han iniciado su desarrollo. Y de igual forma nos dice que el gobierno de Brasil, fíjate cómo otra vez te mencionan al gobierno, ya que insisto, el gobierno es quien patrocina este tipo de construcciones. Dice que el gobierno de Brasil le ofreció al de Perú financiar el costo de la vía, ¿sale? Fíjate, estas líneas nos sirven para justificar el reactivo que estamos respondiendo, ¿sale? Y dice que el acceso al Pacífico para los brasileños les permitirá la exportación de sus productos a Asia. Y de igual forma no podemos afirmar que la construcción de carreteras, según la opción B, pues proporciona siempre bienestar. Esto nunca se mencionó en las líneas que acabamos de leer. Y de igual forma no podemos afirmar que la construcción de carreteras, según la opción C, responde a intereses económicos. ¿Sale? Aquí ya justificamos que cuando hablamos de economía es el gobierno quien patrocina este tipo de construcciones. Y por último, tampoco podemos afirmar, según la opción D, que la construcción de carreteras es indispensable para vivir mejor, ¿sale? Esta información nunca se dijo en las líneas que acabamos de leer en el contexto de lectura de la lectura B. Y por último, como te comentaba, estas preguntas siempre hay que dejarlas hasta el final. ¿Por qué? Porque nos dice la pregunta 5, de ambas lecturas se puede concluir, ¿sale? Fíjate, de ambas lecturas. Y de igual forma esta es una pregunta de inferencias, que recuerda, una inferencia se refiere a una conclusión. Por tanto, nos dice la pregunta 5 que de ambas lecturas se puede concluir que las redes de carretera son, y vamos a dejar como respuesta correcta la opción A, en la cual podemos concluir que las redes de carretera son un recurso exclusivamente económico. Ambas lecturas hablan referente a ello. Y de esta forma no podemos concluir que las redes de carretera son, según la opción B, un tema tan importante como la vida misma, ¿sale? En ambas lecturas no habla algo referente a esto, ni mucho menos que es un medio de transformación, ni tampoco, según la opción D, que es un problema antiquísimo. Sé que la opción C te puede sonar tentativa, pero recuerda que la pregunta te dice, de ambas lecturas se puede concluir, de ambas lecturas. Y como tal no hablan únicamente sobre un medio de transformación, sino que hablan más bien de intereses políticos y económicos, ¿sale? De esta forma terminamos este video explicativo y recuerda que estas preguntas suelen aparecerte en la parte de lectura y el tema que tratamos hoy tuvo que ver con aquello que se llama lecturas dobles. Se despide de ti el profesor Fernando Johnston y si estás interesada o interesado en tomar un curso de forma presencial o a distancia, puedes hacerlo comunicándote a los números que aparecen en la descripción del video. Hasta luego.